¿Qué tal? Pues buenas noches y bienvenidos otra vez a los Viernes de Ciencia. En esta ocasión tendremos al doctor Oscar Blanco. El doctor Oscar Blanco es egresado de la Facultad de Ciencias todavía, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Después hizo su maestría en Física de Materiales en la UNAM y su doctorado también en Ciencias de Materiales por la UNAM y el CICESE. El doctor Blanco pues es SNI número 1, es perfil PRODEP, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado, tiene más o menos unos 40 artículos publicados y su área principal de investigación pues son los cerámicos con propiedades eléctricas. Y pues nos va a hablar ahora de un tema muy interesante que tiene que ver con la arqueología y la ciencia de materiales aplicada a ella, ¿no? Pues Oscar, muchísimas gracias por estar por acá y te escuchamos con atención. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. ¿Necesitas la sed? Sí, ese sí, me prestas ese sí. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este día. Yo les voy a hablar de un tema que es bastante interesante, bueno, desde el punto de vista, que es la ciencia de los materiales o la ciencia de materiales y algunas de las aplicaciones de lo que estamos haciendo actualmente en el estudio arqueológico, en colaboración con la Escuela de Restauración del Estado de Jalisco, la ECRO, como una aplicación de alguna de las técnicas utilizadas en esta área tan interesante. Cuando nos preguntan, yo hago la broma cuando los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de Materiales que tenemos en la UDG, que es de reciente creación, ingresan a la carrera, siempre les pregunto un poquito, cuando decidieron ingresar a la carrera de Ciencias de Materiales, ¿qué les preguntaron? Sus papás, sus hermanos, sus familias, sus amigos, ¿verdad? Que cuando dicen, ¿sabes qué? Voy a estudiar Ciencias de Materiales. ¿Que eres ingeniero civil? Vas a ser ingeniero civil, vas a poner tu despacho de grava, arena, varilla, cemento, ¿no? ¿Sí? Porque es realmente lo que pensamos, que alguien que se dedica a ciencias de materiales. Pero si nosotros definimos primero ciencias de materiales, me gustaría iniciar con eso, con la definición del campo, para ver un poquito cuál es el enfoque de alguien, de un especialista que se dedica a esta área del conocimiento. Pues podemos nosotros definir que la ciencia de materiales básicamente se dedica a comprender, diseñar y mejorar los materiales que nosotros conocemos. Por ejemplo, una materia prima no se considera un material, es decir, porque esa materia prima es como se extrae de la naturaleza o se obtiene de la naturaleza, sino hasta que nosotros comprendemos, hacemos un estudio de sus propiedades, diseñamos ese material para un uso específico, lo aplicamos y además tenemos la retroalimentación de cómo mejorar las propiedades del desempeño del material. Entonces estamos haciendo ciencia de materiales. Yo también digo, cualquiera que le guste la cocina hace ciencia de materiales al hacer un pastel, un pie o hacer cualquier guiso. Estás haciendo, tomas una materia prima, sí, tomas una materia prima y entonces la transformas. Analizas las propiedades, la transformas y le das un uso. ¿La pelota? El grande es adelante y el chiquito de abajo. Ah, sí, tienes razón. ¿Sí? Bueno, también como parte de esta disciplina, pues tenemos que conocer, busca conocer las propiedades tanto de los materiales conocidos como aquellos que nosotros diseñamos, o sea, el hombre diseña para un uso específico. Si volteamos a ver el entorno donde nosotros nos desarrollamos, y por ejemplo aquí en esta sala, nos daremos cuenta que muchos de los objetos que estamos viendo nosotros no se presentaban así en la naturaleza. Si no son así en la naturaleza, o sea, no vamos a una mina y sacamos una silla, ¿verdad? O vamos a una mina y sacamos la cámara con la cual están transmitiendo. O sea, si descomponemos esos materiales, hay constituyentes, los cuales, sí es cierto, partieron de una materia prima y fueron transformados para darle un uso. Entonces, nosotros debemos conocer esas propiedades para entender cómo se comportan y en su momento poder desarrollar aplicaciones específicas de ese comportamiento. Así, de hecho, muchas de las cosas que nosotros parece acá la flechita. Nosotros
usamos en aplicaciones específicas son para satisfacer las necesidades que tiene la sociedad en tecnología, en diferentes áreas. Puede ser la tecnología, hablábamos por ejemplo de la cámara de video, o sea, el proyector, control, la computadora, nuestros celulares, como la medicina, tanto en el desarrollo de nuevos medicamentos, también es parte de la ciencia de los materiales, pero por ejemplo prótesis, implementos y aparatos de estudio médico. Todos hemos ido a equipos de rayos X, ya sea dentales o en un estudio, resonancia magnética, ¿verdad? O implementos que usamos nosotros para recuperar muchas de las habilidades que tenemos, una pierna, un brazo, un dedo, ¿verdad? Implementos como para mejorar la escucha, la visión. Nuestros lentes son parte del desarrollo de materiales que están involucrados en esta parte. Bueno, aquí tenemos ingenieros, ¿verdad? También, bueno, tener la parte de materiales de construcción, siempre hay una mejora en la cual estamos desarrollando materiales para satisfacer esas necesidades. Bueno, en resumen, la ciencia de los materiales sería la ciencia de hacer cosas. Por ahí también hay discusión, bueno, ¿es ciencia o ingeniería el área? En realidad, son las dos cosas. El conocimiento de los materiales, la mejora de las propiedades y su transformación para una aplicación específica, básicamente en un área de la ingeniería. Bueno, ¿qué pasa con la ciencia de materiales en la arqueología? ¿Por qué o qué tiene que ver esta ciencia en un campo que parecería muy alejado, distante de este campo que yo les acabo de presentar, del estudio de los materiales? Bueno, la aplicación o que la ciencia de materiales esté en este campo de la arqueología, pues está básicamente enfocado a esto, al estudio de los materiales antiguos que se encuentran en los diferentes sitios arqueológicos. Es decir, el arqueólogo o el encargado de hacer estos estudios pues se encuentra con infinidad de materiales. Puede ser materiales cerámicos, pueden ser metales, pueden ser textiles, pueden ser las pinturas o recubrimientos en ciertos objetos arqueológicos, los cuales pues, datan de épocas pasadas y que le permitirían al arqueólogo comprender y entender mejor la historia y la cultura de la civilización que está estudiando. Si nos hacemos esta pregunta, por ejemplo, si yo soy arqueólogo y estoy en un sitio de exploración y me encuentro una vasija que tiene ciertas inscripciones o dibujos, bueno, la primera pregunta es, ¿qué materiales está esta vasija? ¿Cómo transformaron los materiales del medio ambiente, los que encontraron en su entorno, para fabricar el material con que está fabricada la vasija? Segundo, la vasija está pintada, tiene pintura, diferentes tinturas. Bueno, ¿qué material utilizaron para hacer esta tintura? Y da una idea precisamente del entorno natural en el que la civilización se desarrolló, pero también de las capacidades que tuvo esa civilización de transformar las materias primas de su medio ambiente en objetos útiles. Y esto pasa, por ejemplo, en el caso de cerámicas, pasa en el caso de metales, pasa también en el caso de textiles, y en algunas yacimientos arqueológicos, aún material orgánico que encuentran. Pueden ser susceptibles de un estudio desde el punto de vista de la ciencia de los materiales para comprender mejor esta historia y cultura de la civilización que estamos estudiando. Entonces, digamos, las técnicas y los métodos de esta ciencia son aplicados en ese estudio, como puede ser, por ejemplo, la química, como puede ser la biología, como puede ser la arquitectura, puede ser la sociología, diferentes ciencias que convergen en el estudio de una civilización del pasado. Bueno, ¿cómo se trabaja en ciencias materiales en esta aplicación en la arqueología? Bueno, quien más o menos se ha dedicado a esto, no sé si tenemos aquí gente que se dedique a la parte de la arqueología. ¿Ninguno? Bueno, espero que nos están transmitiendo, ¿verdad? Espero que no. Se transmitirá. Bueno, que nos vean después. Bueno, lo primero, hay un trabajo de campo que es los arqueólogos, es recoger
las muestras de los diferentes materiales antiguos que se encuentren en esos se me fue la palabra, yacimientos pues sí, esos sitios arqueológicos. Todo el material que ellos encuentren, como les decía, cerámicos, metales, huesos, textiles, incluso restos de alimentos que se encuentran en ese sitio arqueológico. ¿Sí? Bueno, después entran los análisis químicos y físicos que realizan los científicos de materiales con diferentes técnicas e instrumentales para encontrar y determinar, bueno, identificar los materiales e identificar también o establecer las técnicas en las cuales se utilizaron para transformar estos materiales. Estas técnicas especiales las conocemos nosotros como espectroscopías. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. La microscopía, tanto la óptica como la electrónica, y los diferentes análisis químicos para determinar la composición de los materiales que estamos estudiando. Pero también hay algo bien importante, no solamente la determinación de la composición química, es decir, bueno, esta vasija de qué materiales fue construida, ¿sí? Sino también, bueno, que eso puede hacerse a través de una, digamos, descomposición química del material. Pero se da cuenta, esa es una prueba destructiva del indicio arqueológico que tenemos. Es decir, yo encuentro una vasija, la tengo que destruir para descomponer en sus elementos químicos, ¿no? Entonces pierdo esta parte tan importante, ¿sí? O sea, a lo mejor estamos viendo el recubrimiento que tiene una cámara mortuaria, por ejemplo, de Tutankamón, y llega el arqueólogo o el químico a hacer análisis y yo tengo que poner mis productos químicos y destruirla. Entonces, pues eso no lo puedes hacer. Necesitas otro tipo de técnicas que te permitan. Las técnicas que determinan la estructura cristalina son fundamentales para nosotros poder determinar el tipo de material que forma parte de ese vestigio arqueológico y la identificación también de las propiedades de estos materiales que se usaron y cómo fueron transformados, ¿sí? A partir de los productos en la naturaleza. Viene otra parte que es la famosa datación, tal vez es lo que estamos nosotros más familiarizados, la datación a través del radiocarbono, para determinar la edad de los materiales encontrados. Aunque la datación en carbono básicamente se aplica sobre todo a elementos orgánicos, ¿sí? Precisamente porque se determina el isótopo del carbono 14 que está en muestras orgánicas. Después viene el proceso de interpretación de todos estos resultados, es decir, los análisis químicos y físicos, la datación y la interpretación de los resultados para establecer precisamente esto, lo que decíamos nosotros en la diapositiva anterior. Bueno, tenemos esta cultura, cuál era el avance y las capacidades que tenía esta cultura para utilizar los materiales que encontraba de forma natural a su alrededor, ¿sí? Entonces, y ubicar esa civilización en una escala en el tiempo. Es decir, bueno, esta estaba en cierto tiempo de la historia de la humanidad, donde solamente trabajaban materiales cerámicos. Después empezaron a utilizar algunos de los metales, pero ¿qué tipo de metales, verdad? Que si el bronce o el cobre o elementos metales que se encontraron de forma natural, como el cobre. Después empezaron a hacer aleaciones, ¿sí? Primero cobre y hierro, después algunas aleaciones de metales, hasta llegar a otra época. Entonces puedes ubicar a través de esta determinación dónde estaba la civilización y las capacidades que tenía la civilización para utilizar estos medios. Es decir, a través de la interpretación de toda la información que se obtuvo de las muestras que se encontraron en campo y fueron analizadas. Y como decía, y finalmente, a partir de la interpretación, pues establecer el contexto histórico de esto, ¿sí? En las muestras que yo les voy a mostrar en un momento, que son unos ejemplos del trabajo que hemos hecho con la ECRO, sobre vestigios en el estado de Jalisco, se han encontrado cosas interesantes y ahorita les voy a platicar un poquito de eso. Y que modifica mucho el contexto histórico de las civilizaciones asentadas en el estado de Jalisco, que se pensaba que ellas tenían ciertas condiciones, tenían cierto desarrollo, tenían ciertas relaciones de comercio con otras culturas alrededor del occidente del país,
y a través de los estudios que hemos hecho han encontrado que cambia mucho la perspectiva de estas civilizaciones. Bueno, está el marco entonces, la ciencia de materiales, ¿qué es? Cómo dentro del proceso del estudio de la arqueología se inserta el trabajo en ciencia de materiales, y como les mencionaba, sobre todo utilizamos las herramientas para estudios materiales, aquellas que utilizamos a nivel de laboratorio o para hacer estudios de ciencia básica en los materiales, cómo estas las podemos aplicar en diferentes áreas del conocimiento, y cómo la arqueología es una de estas áreas. Bueno, ¿cuáles son estas herramientas? Ya se mencionaba un poquito en la diapositiva anterior. Primero, la microscopía, que tanto la óptica como la electrónica. Aquí hay una diferencia. Bueno, la microscopía óptica, que tal vez es la que estamos familiarizados mucho nosotros, es cuando tienes el famoso microscopio, que creo que todos lo vivimos, no sé, no en la secundaria, sino en la preparatoria, ¿verdad? Para ver en laboratorio, poner un portaobjetos, ver el aumento óptico, pero ese su alcance que tiene en aumentos, pues está limitado. Las estructuras que yo puedo ver en el microscopio óptico, pues serán probablemente algunas micras, si no me equivoco, ¿sí? Lo que yo puedo incrementar a ver una estructura que está en el microscopio. Pero ¿qué tal si las estructuras que yo quiero ver están por debajo de ese orden de las micras? ¿Sí? El 10 a la menos 6 metros. Entonces yo uso un microscopio electrónico que su resolución puede ser 10 a la menos 9 metros, o sea, del orden de Armstrong. Es decir, 3 órdenes de magnitud de mayor amplificación. Es decir, para ver ciertas cosas en la morfología de la superficie de los materiales, poder ver eso. El microscopio electrónico, normalmente los microscopios más modernos tienen algo que se conoce como una microsonda de composición. Entonces, si yo hago un análisis químico de los elementos que están presentes en la superficie de este material, lo puedo hacer en una dimensión del orden de los 10 a la menos 9 metros, ¿sí? O superiores, porque el microscopio tiene también esa capacidad, ver desde milímetros hasta 10 a la menos 9, que serán los Armstrong. Entonces tenemos esa capacidad de análisis, ¿sí? Para determinar, hasta por ejemplo en una muestra cerámica yo tengo una combinación de diferentes materiales que lo componen y unos son de orden microscópico, yo los puedo ver con el microscopio electrónico, ¿sí? Entonces básicamente examina morfología y también tiene la capacidad de poder hacer un análisis químico que en algunas se conoce como semi-cuantitativo. No, es un análisis químico que no es exacto a la composición del material. Lo que les comentaba, las espectroscopías, que básicamente son un conjunto de técnicas para analizar la composición química con precisión. ¿Sí? El microscopio es como una lupa gigante que nos permite ver con mejor detalle los objetos. O sea, un objeto, como decía, un pedazo de una cerámica, un elemento metálico, un textil, nos puede ver cómo están hechos los tejidos, las fibras que tienen, ¿sí? Hace un análisis semicuantitativo de la composición. Bueno, las espectroscopías nos hacen un análisis cuantitativo de la composición. Entonces podemos determinar cuáles son los elementos involucrados en cada objeto y establecer precisamente cuál era el ambiente en el cual se encontraba la civilización cuando produjo ese bien, ¿sí? Entre las espectroscopías más usadas se encuentran la llamada de rayos X y la infrarroja, que nos permite identificar con mayor precisión estos elementos y compuestos presentes en una muestra. Ahí faltó la espectroscopía de fluorescencia de rayos X, faltó ahí el apellido, la espectroscopía de fluorescencia y la espectroscopía infrarroja, las cuales utilizan radiación en diferentes tipos de longitud de onda, ¿sí? Para interaccionar con el material y recibir una respuesta del material e identificar los elementos que lo conforman a partir de una emisión establecida en la tabla periódica de los elementos. Y la que ya he mencionado, que es la
la más común y la utilizada desde hace muchísimos años, ¿va? Y si nosotros nos gusta ver algunos canales donde hablan de estas cosas, se encontrará que básicamente es una de las principales herramientas, la datación en carbono, para establecer más o menos la fecha en tiempo que se encontraban estos vestigios. Y ahorita vamos a retomar un poquito cuando les habla aquí del estado de Jalisco, como está datado en carbono 14, y pensaban ciertas condiciones en la civilización o en las sociedades de esa época, pero por los estudios espectroscópicos, de pronto lo que se pensaba por la fecha en que estaban datados unos vestigios no coincide con lo que se creía que tenía la civilización, y están haciendo ajustes sobre esto. Bueno, y una de las técnicas, que es de las que más me gusta porque es la que uso yo más, ¿verdad? Bueno, hemos entrado ya a la parte de fluorescencia de rayos X, con algunos colegas, espectroscopía infrarroja, pero bueno, también aquí en CUSEI y en el departamento de física tenemos un buen laboratorio de difracción de rayos X que nos permite estudiar la estructura cristalina, tanto de los minerales como de los materiales inorgánicos que forman esos materiales. Y es un poquito los que les voy a mostrar. Yo ahorita vamos a poner un poquito de énfasis en este aspecto, para mostrarle los resultados que obtenemos nosotros a partir de esta técnica. Bueno, antes de pasar, digamos, a la parte práctica, quiero darles un pequeño repaso de cristalografía. ¿Qué es la cristalografía? Bueno, nuevamente, es la ciencia que se ocupa de la forma y propiedades de las sustancias cristalinas. ¿Por qué eso es importante? La mayoría de los materiales, aún en forma natural, tienden a cristalizar. Dos ejemplos que tenemos en nuestras casas: la sal y el azúcar. Si son curiosos, bueno, la sal pulverizada, eso, como está procesada de alguna manera para que tenga ese tamaño de partículas, pero si ustedes las ven con calma y si tienen una lupa en su casa, pueden agarrar un poquito de esa sal de polvo que le llaman y verla. Tal vez no le reconozcan una forma exacta por el procesamiento que tuvo, pero si alguien prefiere mejor la sal de grano, y si es de Colima mejor, ¿verdad? Si prefieren la sal de grano, esos los cristales los ves, no ocupas ni una lupa, no ocupas nada. O sea, tú agarras la sal y vas a ver que son pequeños cubitos, ¿sí? O estructuras que forman terrazas, pero son estructuras de cubitos. Si agarras tú el azúcar y lo ves, es similar también a una estructura de cubos, ¿sí? Entonces te das cuenta que son cristales. Guadalajara es una zona de el agua tiene muchos minerales, y seguramente ustedes en su casa sufren eso, ¿no? Las llaves del agua, todas con minerales. Básicamente es calcio, ¿verdad? ¿Sí? Si raspan un poquito y logran también ver ustedes con lupa, van a ver formas características de estos cristales. Entonces, casi de forma natural, los minerales tienden a cristalizar. Y si cristalizan, entonces pueden ser observados o analizados por la técnica de difracción de rayos X. Entonces, esto nos permitirá, a través de la técnica de rayos X, hacer el estudio de los cristales. En los vestigios arqueológicos, los materiales están cristalizados, porque de forma natural se pueden encontrar de esta manera. Entonces, a través de rayos X yo puedo caracterizarlos. ¿Qué es la técnica de rayos X? Ahorita lo vamos a ver. Es básicamente ver una huella, es como ver la huella dactilar de un mineral. Entonces, yo hago rayos X, saco un espectro y voy a ver una característica del mineral que no es igual a ningún otro mineral. Entonces, eso nos permite hacer esa identificación con precisión. Bueno, entonces, si las sustancias cristalizan, entonces la ciencia que se encarga de estudiar estas sustancias cristalizadas es la cristalografía. Entonces, hace el estudio y describe precisamente las propiedades de esos sólidos cristalinos, desde su estructura interna, ¿sí? Es decir, cómo se organizan los átomos en el interior de esta sustancia cristalizada, y también las diferentes formas que esta organización puede tomar, y después esas formas se clasifican en clases y sistemas cristalinos, ¿sí? Es decir, todos somos cristales, pero somos diferentes. Cada uno se organiza de forma diferente en su interior, pero esa organización interna se puede identificar.
Claro, si yo lo pongo en un microscopio electrónico, no voy a ver esa organización interna. No la puedo ver. El microscopio no llega a nivel atómico. Digo, hay microscopios electrónicos de alta resolución que pueden ver ciertos ordenamientos atómicos, ¿no? Identificar si este orden. Pero de manera normal, yo no puedo llegar a ese nivel. Necesito otra técnica. ¿Sí? Y bueno, y también, por lo tanto, también abarca la descripción de los cristales y los diferentes tipos de cristales que podemos tener. Digo, en la teoría, cristales así puros, muy bonitos, pues eso está muy padre, ¿verdad? En la teoría. Pero en la práctica tenemos cristales compuestos, materiales compuestos, formados de diferentes sustancias que cristalizan de diferente forma y que dan ciertas propiedades también al cristal en su conjunto. Entonces, esto también lo estudia la cristalografía. Y aquellos que no llegaron a ser cristales y que se conocen como cristales pseudomorfos, que no son solamente amorfos, sería lo contrario a un cristal. Un cristal es un material organizado, un material amorfo, aquel que no está organizado de forma interna. Y de forma intermedia quedan estos pseudomorfos. Bueno, entonces, estos sistemas cristalinos, que son los que determina la cristalografía y los estudia, en general, o sea, hay infinidad de formas de clasificar los cristales, pero podemos iniciar desde la parte mucho más general y después se hacen diferentes tipos de familias de cristales. Es como un árbol genealógico, ¿va? Tenemos a nuestros tatarabuelos y de ahí se va desarrollando un árbol genealógico y se va haciendo ramas cada vez más amplias. Yo les voy a mostrar solamente 6 de los principales sistemas generales cristalinos, que son un poquito los más no importantes, sino los que dan origen a todos los demás cristales. En realidad hay si no me equivoco, 126 sistemas cristalinos o familias cristalinas. Y de esos 126 familias cristalinas se desprenden otros sistemas cristalinos. Entonces, realmente es muy complejo el estudio. La punta de ese iceberg son estos 6 sistemas. Y aquí están algunos minerales. Los menciono porque estos son minerales que se buscan en los yacimientos arqueológicos como indicadores del trabajo, de la sociedad en su momento de la historia, y que esos compuestos estén presentes en esos vestigios arqueológicos. ¿Sí? Minerales comunes como la pirita, que es un sistema cúbico. Decía la cristalografía que le encuentra formas, y las formas realmente son formas geométricas. ¿Y por qué le encuentra estas formas geométricas? Es decir, nosotros de manera artificial, esos puntos negros que se ven ahí son las posiciones de los átomos en el interior del material. Alguien puede decir, bueno, entonces el hombre pues como que los creó o les dio esa posición a los átomos así porque se le ocurrió. No, eso sale de una organización natural de los átomos. Y bueno, habría que dar toda una clase de estructura atómica, por qué los átomos se agruparon de esa manera. Recordemos simplemente los enlaces atómicos, hay diferentes tipos de enlaces atómicos, y el resultado de la geometría de las estructuras cristalinas tienen como origen en primera instancia el tipo de enlace que tienen ellos. ¿Sí? Digo, la clase no es de química, pues voy a preguntar, a ver, ¿se ponen el enlace metálico, el enlace covalente, el enlace iónico? ¿Va? Exactamente, por ese tipo de enlaces es que se presentan este tipo de estructuras. ¿Va? Y básicamente, desde el punto de vista geométrico y cristalográfico, es un cúbito simple, ¿verdad? ¿Sí? Donde los átomos pueden estar en los vértices, puede estar en el centro. Aquí faltan unos, no se ponen por claridad, que puede estar en cada una de las caras. Sí, se dan cuenta, el sistema cúbico tiene 3 subsistemas. Uno que le llaman simple, que es el que estamos viendo con los átomos negros solamente. Uno que dice centrado en el cuerpo, que serían los 8 negros con el del medio. ¿Sí? Y hay otro centrado en las caras, que se quitamos el del medio y ponemos átomos en cada una de las caras. Son 3 sistemas que son cúbicos. Entonces, digamos, el abuelo es este y los demás son los hijos, ¿verdad? En ciertas estructuras después salen los nietos, ¿verdad? De cada uno de estos, ¿sí? Pero está, mineral, la pirita, que es conocida para los mineralólogos, ¿verdad? Y también para los arqueólogos. Y
Digamos, para el ciencia de materiales es un cristal cúbico, ¿no? Después tenemos la vesuvianita, ¿sí? Es un sistema tetragonal. Fíjense lo interesante, si lo ven. El ejemplo, ¿cómo se ve la estructura de la pirita? Digo, este es un mineral grandísimo formado por gran cantidad de cristales, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean la forma que tiene. De hecho, hay gente que se dedica, sobre todo a los minerales, el más famoso de ellos es el diamante, ¿verdad? A trabajarlos, ver, le llaman facetas cristalinas y darle una forma característica, ¿sí? Pero bueno, no sé si alguien diría, ¿se parece a un cubo? A lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean la vesuvianita, que es tetragonal. Es decir, dos ejes son iguales y un eje es de diferente tamaño. Y ven el cristal. Simplemente la forma de ese cristal es diferente a la forma que tiene este cristal. ¿Sí? Claro, bueno, también son diferentes en composición. Sí, son diferentes en composición. Pero la estructura cristalina ya me da una forma macroscópica al cristal que estoy viendo. ¿Sí? E igual, tenemos los 4 que están en los vértices. Tenemos, ese sería como la primer subsistema. El segundo subsistema, uno que está en el centro. Y el tercer subsistema, nada más en las caras basales, no en los prismas, ¿sí? Sino en las caras superiores. Solamente ahí tiene. Me preguntan, ¿por qué, Oscar? Porque simplemente el tipo de enlace asociado a los materiales que tiene esta estructura no permite que haya átomos en las caras, ¿sí? Por estabilidad del sistema cristalino. Tenemos berilio, que es un mineral, tiene el mismo nombre, ¿verdad? De un elemento, está formado básicamente por berilio y tiene una estructura de sistema hexagonal, ¿sí? Los cristalógrafos te dirán, más bien este es un sistema romboedral, si se fijan, esto es un rombo. Y el hexágono está formado por 3 rombos que están rotados, cada uno de ellos relativamente entre ellos 120 grados, ¿sí? Entonces, si alguien tiene la curiosidad, lo va a buscar y a lo mejor en algunas referencias no encuentre como sistema hexagonal, o primero ven el sistema romboedral y después el sistema hexagonal, ¿sí? Y bueno, fue un poquito la referencia por la cuestión esta de nuestros colegas arqueólogos, pero ¿quién tiene ese sistema hexagonal? Okay, casi ya no se usan, pero ellos sí son mucho, ¿verdad? Los lápices, ¿sí? Lo que tenemos es grafito. El grafito tiene un sistema hexagonal, ¿sí? ¿Alguien un día se ha preguntado por qué el grafito lo utilizan como para escribir? O sea, ¿por qué a la hora yo de escribir escribo? ¿Sí? Una pluma pues es fácil, ¿no? Es la tinta, tiene una punta con un pequeño balincito, ¿verdad? Entonces simplemente la tinta fluye conforme ese rolón, ¿verdad? Se va moviendo y va soltando tinta. Pero los lápices, ¿por qué escriben? ¿Se clavan o qué? ¿Mande? ¿Será que se clavan? No, si se fijan, la estructura hexagonal tiene 2 planos muy separados. Estos planos se desplazan fácilmente. De hecho, cuando tú escribes, déjame decirlo de esta manera figurada, vas dejando planos de grafito sobre la superficie del papel. Porque a la hora que tú aplicas ese esfuerzo, el grafito lo que hace es desprender los planos, ¿sí? Por eso puedes. La otra forma, que grafito es carbono, es una forma de carbono. La otra forma del carbono, ¿cuál es? El diamante. Es increíble, ¿verdad? Y también está formado de carbono. Pero son 2 formas de estructuras que tiene el carbono, diamante y grafito, con propiedades totalmente diferentes. El diamante tiene una estructura cúbica particular, llamada cúbica de diamante. Entonces, se dan cuenta, el mismo elemento en 2 estructuras cristalinas diferentes da propiedades completamente diferentes, ¿sí?
Cuando te regalan un anillo de grafito, tú dices, no, espera. ¿Ah? Pero es casi diamante, te van a decir, es casi diamante, ¿verdad? ¿Sí? Pues no, ¿verdad? Pues no. ¿Sí? Tenemos este mineral aragonito, que le llaman el sistema ortorrómbico. Es, digamos, tenemos el cúbico, los tres ejes iguales, los tres ángulos iguales, ¿verdad? En un eje cartesiano. El tetragonal, dos ejes iguales, uno diferente, también un eje cartesiano con ángulos de 90. El ortorrómbico, tres ejes diferentes, pero con los tres ángulos iguales a 90. ¿Sí? Igual también hay una familia centrada y con caras, ¿verdad? Átomos en las caras. Y bueno, también aquí lo que quiero es que noten la diferencia en las imágenes representativas de cada uno de estos minerales, cómo la forma de cristalización cambia. Cambia por el tipo de estructura cristalina que tiene cada uno de estos cristales. Y finalmente, el yeso, que los que son arqueólogos, el yeso es como el santo grial, ¿verdad? Para los arqueólogos. O sea, ellos encontrando yeso, es un material que les permite trazar una trayectoria del desarrollo de una civilización. ¿Sí? Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Este es el sistema, digamos, más complejo, el sistema llamado monoclínico, donde los tres ejes son diferentes y los tres ángulos, en principio, son diferentes. Y también tiene una serie de subsistemas interesantes. Y la forma, si bien la forma como cristaliza, realmente como que pierde mucha de esa simetría. En cristalografía lo que se habla es de la simetría de los cristales. La forma más simétrica, que es la cúbica, hasta la forma menos simétrica, que es la monoclínica. Bueno, no he preguntado si tienen preguntas, pero bueno, sin miedo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sí. Bueno, ya que hicimos este repaso de la cristalografía, hablemos de la cristalografía de rayos X. Bueno, ¿qué es? Es una técnica experimental del estudio y análisis de los materiales basada en un fenómeno físico conocido como difracción de rayos X. Si alguien tiene conocimientos de la difracción, por ejemplo, de un haz de luz, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el tipo de radiación, la longitud de onda. ¿Sí? ¿Cómo vemos nosotros el efecto de difracción? No sé, en sus casas, ahora que vayan a su casa, si ustedes tienen cortinas, tal vez no de estas, de las cortinas normales que son así de tela como de poliéster, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ven a través de esa cortina la lámpara, por ejemplo, de la calle, van a ver que el foco se ve con diferentes puntos de luz. Es decir, esta cortina está haciendo lo que se conoce como una rendija de difracción para la luz. Entonces se ve esos puntitos. El propio proyector, aprovechando que tienes un fondo blanco, lo puedes usar la rejilla de tus dedos. ¿Se podrá? Ahí está. A lo mejor mucho más cerca, ¿no? Del proyector. ¿Del proyector? Bueno, tiene que tener un poquito la distancia. Bueno, ustedes podrán observar tal vez con detalle en los espacios entre los dedos cómo se forman imágenes. ¿Sí? Bueno, aquí lo que tenemos es una longitud de onda. Bueno, en el visible andamos por ¿cuánto, Doc? 300 nanómetros. 400 a 900. Sí, ¿verdad? 400 a 900 nanómetros. La longitud de onda de los rayos X es 1.54 Armstrong. ¿Sí? Entonces es 3 órdenes de magnitud más pequeña, ¿verdad? Que 1 nanómetros Armstrong, un orden de magnitud más pequeña. Entonces, eso es lo que te da la capacidad de poder ver estructuras, ahora sí, del orden atómico. De otra manera no podrías. ¿Sí? Entonces, digamos, la difracción es un fenómeno físico asociado entre un material organizado con cierta periodicidad, que es lo que da un cristal, y la luz con la que estás iluminando ese material. Y si la longitud de onda de esa luz con que iluminas el material es más o menos del orden en que el material está organizado de forma interna, vas a tener efecto de difracción. ¿Sí? Entonces,
Estos rayos X son difractados por una interacción electrónica con los electrones que forman el material, ¿sí? Y entonces el haz emergente, producto de la difracción, contiene información precisamente sobre la posición y el tipo de los átomos que se encontró dentro del material. Es decir, rayos X te puede decir, bueno, la posición de los átomos dentro del material son estas, tridimensionalmente, ¿sí? Y en la posición tal tienes tal átomo, y en otra posición tienes tal átomo. Es decir, es tan precisa la difracción de rayos X que nos permite hacer un modelo de esa estructura interna, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que veríamos precisamente del efecto de difracción de rayos X? La fotografía da más o menos un tipo de patrón de difracción, ¿sí? Que nos daría, como simplemente es luz, esto puede ser un haz de luz de longitud de onda del visible, o puede ser un haz de luz de longitud de onda de rayos X, o del ultravioleta. O sea, puede darnos ese tipo de patrón. Cada círculo que aparece ustedes en aquella imagen es cuando se cumple una condición de difracción. Y entonces ves una franja o un punto brillante, ¿sí? Bueno, este patrón de difracción, resultado de la interferencia tanto constructiva como destructiva de la generación de esta interacción de las de rayos X con los electrones de los átomos que forman el cristal, nos dan, ¿sí?, este patrón. Y a partir de un análisis matemático, es decir, digo, ya con la experiencia tú ves un patrón de difracción y puedes casi decir, bueno, tiene tal estructura cristalina, ¿no? Pero no puedes decir los átomos están en tal y tal posición. Eso no lo puedes decir claramente. Entonces tienes que meter el patrón de difracción a un procesamiento matemático llamado refinamiento para obtener esa información cristalográfica, y también para hacer una identificación más precisa de los elementos o los compuestos que forman ese material que estás analizando. Sobre todo, bueno, si es un compuesto puro, eso es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando es un compuesto, o sea, de diferentes sustancias? Es un poquito más complicado hacer este análisis. Bueno, esto es en dibujos lo que les dije, ¿no? ¿Sí? Esas onditas es el haz de rayos X que viene llegando al cristal. El haz de rayos X interacciona con los electrones de un átomo, ¿sí?, generando una onda de difracción por la interacción, ¿sí? El siguiente rayo de este haz interacciona con el siguiente. Si se fijan, hay un desfasamiento por las distancias. Igual, un haz puede penetrar y interacciona con este, y otro interacciona con este. Entonces, hay un cierto desfasamiento por esa distancia interatómica. Se generan las emisiones o las ondas de difracción, y cada átomo es un punto de emisión, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estas ondas empiezan a interaccionar? O sea, las ondas que forman los átomos del cristal empiezan a interaccionar. Si hay ciertas condiciones, por ejemplo, de distancia interatómica, de propiedades que tiene el átomo y los electrones del átomo para difractar, estas ondas podrán empezar a interferir, es decir, a sumarse, y entonces te da una sola onda de salida. O pueden anularse y no te da ninguna onda de salida, ¿sí? Bueno, ahí está explicado un poquito esta parte. Es lo que les decía. Entonces, yo tengo mi cristal con una distancia interatómica D. Tengo el haz de rayos X con una longitud de onda L. Entonces, la difracción se va a dar si la longitud de onda es del orden más o menos del desplazamiento interatómico. Y hay un ángulo de incidencia que le llamamos 2 veces teta. Ese es un ángulo experimental de nuestro equipo. Es decir, cómo está incidiendo el haz y cómo está saliendo el haz difractado. Y entonces yo puedo tener una condición angular para el cual tengo interferencia ya sea constructiva o interferencia negativa. ¿Qué significa esto? O sea, yo voy a iluminar con rayos X mi material a un ángulo determinado y veo si hay
interferencia constructiva o destructiva. No hay interferencia constructiva, es decir, no veo nada. Modifico el ángulo. No hay todavía señal. Lo vuelvo a modificar y ya me aparece. Ahí se cumplió una condición. Esta condición angular se llama condición de Bragg. Y el ángulo en el cual aparece la interferencia constructiva se conoce como ángulo de Bragg. Ese ángulo de Bragg, hay una ecuación llamada ecuación de Bragg, nos permite establecer a partir del ángulo donde tienes interferencia y de la longitud de onda utilizada, cuál es el espaciamiento interatómico que tienes. Y ya lo tenemos. Entonces, experimentalmente, ¿qué hago? Iluminar mi muestra con rayos X, hacer un barrido angular, determinar los ángulos de Bragg para determinar la distancia de interatómica. ¿Pero de qué? De los diferentes planos cristalinos que forman el material. Lo que modifican es el ángulo del detector. El ángulo del detector. Hay diferentes, ahorita vamos, una fotografía de la parte central de un equipo. Hay diferentes técnicas. Puedes modificar el ángulo de incidencia, pero tienes que modificar el ángulo del detector. Puedes fijar el ángulo de incidencia y modificas el movimiento de la muestra, ¿sí? Junto con el detector. El detector normalmente es el que se mueve siempre. El ángulo de incidencia, o sea, el tubo de rayos X, el que tienes en el equipo, ese puede estar fijo o puede estarse moviendo. Son diferentes geometrías que utilizan los equipos llamados difractómetros de rayos X. Pero lo importante es eso, o sea, poder tener un barrido angular para determinar los ángulos en los cuales tienes interferencia constructiva, que sería a la izquierda donde se ve la onda de interferencia positiva, ¿va? O donde tienes una nulificación de las ondas. Bueno, entonces este es, digamos, como el corazón del equipo de difracción. Esta es una fotografía de un equipo, no es exactamente el equipo, pero es igual, ¿verdad? Que tenemos allí en CUSEI. Tenemos del lado izquierdo, aquí no se ve, esta es una especie también de arreglo óptico, porque los rayos X sí tienen un arreglo óptico. Aquí está el tubo de rayos X, el cual está emitiendo señal de rayos X a un portamuestras que está aquí. Aquí se pone la muestra que yo quiero analizar. En este sistema, este tubo de rayos X está fijo, no se mueve. Lo que vas a mover es el ángulo de incidencia a través de mover esta platina, y el detector que está acá, que se ve en esta parte, es el que se mueve para colectar los rayos X. Este se mueve en teta, que sería el ángulo de incidencia, y el detector se mueve en 2 teta. Sí, la muestra se mueve en teta, que sería un ángulo aquí de incidencia, que sería teta, y el detector se mueve en 2 teta. Fijamos el ángulo de incidencia inicial, fijamos el ángulo de incidencia final, que sería teta, a donde corre, y 2 teta el ángulo de detección inicial y el ángulo de detección final. ¿Qué es lo que veríamos conforme vamos haciendo ese corrimiento? Veríamos algo como esto. Conforme se va corriendo, ahí está. Vemos los picos agudos, es interferencia constructiva. Vemos un fondo que no hay señal, ¿va? Interferencia destructiva. Entonces, para cada uno de estos picos nosotros asociamos una distancia D, ¿sí? Que significa los diferentes espaciamientos entre los planos cristalinos de los átomos que están formando el cristal. Y esto es una huella digital del material. Es decir, ningún otro material que tenga una estructura cristalina diferente, una composición diferente, va a tener la misma huella digital, el mismo espectro de rayos X. ¿Cuáles son las unidades de cada uno de los ejes? Mira, estos son en 2 teta, es decir, cómo se mueve el detector. Y esta le llaman intensidad unidades arbitrarias, porque son conteos del detector. Este detector recibe los rayos X, es una especie como de centellador, y recibe el haz de rayos X y se genera una cierta cantidad de electrones.
Claro, mientras más rayos X reciba, más cantidad de electrones va a recibir. Por eso se ponen como unidades arbitrarias, ¿verdad? Alguien diría, son como conteo de electrones. Pero en realidad, o sea, pues es un montón. Entonces se ponen más o menos en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Hay cierta morfología del espectro de rayos X. Ahí dirá, oye, ¿por qué unos picos son más chiquitos? ¿Por qué otros son más grandes? ¿Por qué hay unos más gordos? ¿Por qué hay unos más delgados? Bueno, es parte de esta huella digital. Y el tratamiento matemático de todo este espectro es lo que nos permite establecer esas características particulares del material. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos de aplicación. Muy bien. Ahora sí. Un poquito que sería el resultado y el interés de la plática. Bueno, ya después de toda esta charla, bueno, y que tiene que ver con la arqueología, entonces, ¿sí? Bueno, entonces, les voy a mostrar resultados de 3 tipos diferentes de muestras que se analizaron, ¿sí? Es una especie de vasija ceremonial, ¿sí? Todas estas son en zonas del estado de Jalisco, si no me equivoco, allá para el sur del estado de Jalisco, ¿sí? Casi hacia la parte de Colima, ¿verdad? Pero en el estado de Jalisco que se encontraron estos vestigios. Es esa vasija como ceremonial, es aquella figurita que también tiene un sentido ceremonial, pero es esa figura de forma humanoide, ¿sí? Y unas vasijas que tienen ciertos pigmentos y que se buscó también hacer el estudio de esos pigmentos, ¿sí? La técnica rayos X no es una técnica, bueno, en principio puede ser una técnica no destructiva, como les decía. Es decir, básicamente yo puedo encontrar la composición del material a través de la estructura cristalina sin tener que destruir el material. Claro, si tú dices, oye, Oscar, ¿y cómo metiste ese monito en el equipo de rayos X, verdad? O sea, ¿cómo lo metiste ahí, el monito? Pues no, o sea, no es posible, ¿verdad? ¿Sí? Pero claro, una pieza de una figura se puede montar en el sistema, ¿sí? Si tienes, por ejemplo, residuos del pigmento que se utilizó, lo puedes montar en el sistema, ¿sí? Pero es una muestra que no tienes tú que destruirla. Y esa es una ventaja también de la técnica de difracción. Una de las técnicas de difracción. Hay una que se llama difracción de polvos, y como su nombre lo dice, necesitas hacer el análisis en polvos. Tienes que moler todo para poder hacer el análisis. ¿De qué tamaño son las muestras que pueden analizar? Mira, depende mucho del equipo, ¿sí? El área que puedes analizar. Pero nosotros hemos trabajado con muestras de algunos milímetros cuadrados de superficie. Por ejemplo, hasta 3 por 3 milímetros lo puedes montar en el sistema, ¿sí? No se sujetan al portamuestra, tienes que hacer un portamuestra especial para montar ese tipo de muestras. Lo más grande también depende del tipo de equipo y las características de las muestras, pero pueden ser de unos centímetros cuadrados también de área. Entonces tienes un margen muy amplio de muestras que puedes analizar. Bueno, entonces el primero. Recuerdan el espectro, ¿verdad? Cuando este que vimos. Bueno, este es un espectro X. Que no sé de qué material es tampoco. Ahí lo busqué y me lo encontré y se los puse. ¿Sí? Este sí, es un pedazo de un tipo de vasija ceremonial que se le hizo el análisis de rayos X. Las líneas en rojo, digamos, es el resultado de este barrido. Se fijan, hay una línea en azul que se ve montada sobre la línea roja. Ese es el análisis matemático que se hizo. Es decir, tenemos un espectro experimental y montamos un espectro teórico generado matemáticamente, ¿sí? Una vez que está hecho eso, bueno, hay unos indicadores arriba, se indican los picos principales que se observaron. Hay una línea verde que es una línea que determina el background, esa señal que está elevada del espectro en rojo, que son provenientes de compuestos no cristalinos. Si un compuesto no cristalino te va a dar una señal de fondo. El material cristalino te va a dar los picos sobre ese material de fondo. Hacemos el análisis y corremos a partir de bases de datos que también están en el equipo,
y que se actualizan año con año, hacemos el corrimiento. Si identifícame ahora del espectro que yo generé, que es el azul, identifícame qué compuesto lo forma. ¿Qué resulta? Que no es porcentaje, ese 68 que aparece ahí como en amarillo, ¿sí? Café, es, digamos, como un porcentaje en el cual el espectro se ajusta bien a este, o un indicador. No quiere decir que sea el 68% esté formado por carbonato de calcio, sino que su ajuste, ese índice de ajuste es de 68, ¿sí? Tenemos otros elementos que tienen menor, como el óxido de aluminio, el óxido de cromo, algo de sílice, ¿verdad? O silicio. Algo interesante es que apareció óxido de uranio, ¿sí? Bueno, aquí habría que complementar un poquito el estudio con un estudio químico, ¿sí? Pero pareció interesante ahí. Bueno, la primera conclusión o aproximación: la mayor parte del material es carbonato de calcio y algunos compuestos adicionales de óxidos de aluminio y de cromo, que probablemente son parte de los minerales que utilizaron de la tierra para fabricar este brasero, ¿sí? Ajá. Puede ser también materiales que quemaron en el brasero y que finalmente también están en la vasija. Esa es parte del estudio que los arqueólogos tienen que hacer, y la aplicación de otras técnicas para dilucidar qué es lo que tenemos ahí. La figurita, ¿verdad? También un pedacito que nos dieron. Bueno, sin ver allá, pueden ver similitudes y diferencias entre este y este. Por ejemplo, vean, el pico de mayor intensidad está más o menos cerca de los 30 grados en 2θ, ¿verdad? Y ese te lo encuentras más o menos igual. Bueno, ahí cambia un poquito después por la escala, que se mueven así las imágenes. Pero ahí está. Después tenemos 3 piquitos, uno centrado en 40 y 2 que están a su lado. Tenemos el de 40 y los 2 que están a su lado, ¿verdad? ¿Sí? Acá entre 20 y 30 vemos una serie de piquitos. Aquí solamente vemos uno. Dices, tienen algo parecido. Pero como diría Vicente Fernández, pero no son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mismo, pero no es igual, ¿sí? Entonces hay una diferencia entre estos. ¿Qué nos dice? Fíjense. Nos dice ahora el índice de ajuste es 63 para el carbonato de calcio. Es decir, la base de las dos cerámicas es carbonato de calcio. Sin embargo, el brasero tenía óxido de aluminio y óxido de cromo. Y la figura tiene óxido de silicio. ¿Sí? O sea, sílice. Entonces, esto habla un poquito del origen diferente de los dos materiales, pero también puede ser el uso diferente que le dieron a los dos materiales. Como el brasero tal vez tiene elementos contaminantes o adicionales al carbonato de calcio, producto del uso. Y la figurita, como realmente no fue usada de esta manera, tiene otra composición diferente. ¿Sí? Bueno, y tenemos esta, el análisis de los residuos, ¿verdad?, de pintura que tienes por ahí. Bueno, si la comparamos con los otros dos anteriores, dirías, este sí es completamente diferente. ¿Sí? Los otros dos primeros se parecen en algo y se diferencian en ciertos detalles. Este es completamente diferente. ¿Qué significa eso? Están constituidos de forma diferente. ¿Sí? Esa es la primera. Y si lo vemos, básicamente es dióxido de silicio, aparece un material orgánico, azucarosa, ¿verdad? Azúcar, ¿sí? Y después aparece algunos compuestos interesantes, como el sulfuro de hierro y cobre,
el óxido de hierro, seguramente para dar cierta coloración, tonalidades, como es el de cobre, el de hierro y los otros de cromo, de hierro, ¿sí? Y algunos otros óxidos también. Esto habla de los materiales que utilizaron para hacer la tintura. Bueno, no significa que nuestros antepasados dijeran, a ver, tráete 2 gramos de óxido de hierro, ¿verdad? Y tráete 0.2 gramos de óxido de cromo y eso nos da un tono. No, ellos utilizaron los materiales que tenían, hicieron las mezclas y se encontraban con un tono y lo utilizaron para pintar, ¿sí? Aquí es donde decía, lo interesante de esto es que, según nos decía la gente de la ECRO, en las culturas del estado de Jalisco, del occidente de México, el uso de, por ejemplo, el óxido de hierro puede ser, bueno, el óxido de hierro en el norte del estado y una parte de la región, ven que la tierra es rojiza. Ese es óxido de hierro. Entonces, bueno, esto es normal, ¿sí? Pero creo que el uso de materiales que tuvieran el sulfuro de hierro cobre no era, o sea, ese material no se encuentra en el estado de Jalisco, sino ese material se encuentra más bien en el sur de México. Y decía la gente del ECRO, no hay antecedentes de que hubiera contacto entre el sur, las poblaciones del sur de México con el occidente del país, en la época en que supone están datados esos vestigios. Entonces dice, ¿sabes qué? Esto es interesante porque eso nos da señal que el comercio que había, sí había comercio. Tal vez no directo, tal vez a través de las poblaciones del centro del país. Que la gente decía, no había, o sea, ellos habían establecido que no había ese contacto para la época en que se dataron. Entonces, los resultados son interesantes. Y eso, volvemos a las primeras diapositivas, ¿verdad? Entonces, el estudio y la aplicación de estas tecnologías permite de alguna manera que los arqueólogos puedan cambiar las teorías o la interpretación de los resultados que tenían y sobre el contexto en el cual se encontraban cada una de las civilizaciones. Y eso no sería posible sin el uso de estas técnicas o que esta ciencia, la ciencia del estudio de los materiales, la ciencia del estudio de la cristalografía, el estudio de los cristales, trabajara a la par con los arqueólogos. Bueno, para terminar, ¿sí? Tenemos, en general, bueno, las propiedades cristalinas de los compuestos empleados en los diferentes elementos arqueológicos permite su identificación. Esto es claro, lo que dice en la plática. Las técnicas de rayos X pues son técnicas poderosas. ¿Sí? No solamente sirven para ver los huesos, ¿verdad? O los dientes, sino podemos hacer análisis. ¿Sí? En el área, por ejemplo, de materiales metálicos, para ver probablemente no solamente la estructura cristalina, se pueden hacer otros estudios como para ver microgrietas, ¿verdad? Fallas en el interior de los materiales, pero es una herramienta también muy poderosa para los estudios en arqueología. Y es una técnica simple, rápida y no destructiva para identificaciones materiales. No lo han preguntado, pero un espectro de rayos X, como el que les mostré anteriormente, en los equipos más modernos, nos tardamos 2 minutos en hacer el difractograma. Ya el análisis cuesta un poquito más de tiempo, pero en realidad la técnica es bastante rápida y bastante confiable. Bueno, pues muchas gracias por